En este vídeo vamos a abordar una de las partes del tratamiento de las personas con diabetes, como es la alimentación. Cuando hablamos de alimentación es fundamental que las personas conozcan que los hidratos de carbono son los alimentos, los principios inmediatos que modifican la glucosa y por lo tanto es importante saber qué cantidad se toma. Para eso existe un método que es una dieta por equivalencias o unidades de intercambio. Vamos a intentar explicarlo para ver que de una forma sencilla pueden mejorar muchísimo el control de la glucosa, además de poder tener una mayor libertad para consumir los alimentos que le apetezcan. En España, cuando hablamos de la medida de referencia para calcular los hidratos que tomamos, vamos a hablar de un intercambio como 10 gramos de hidratos de carbono. Por lo tanto, se equivaldría a un sobre de azúcar, y un sobre de azúcar son 10 gramos de hidratos de carbono. Habitualmente suelen modificar la glucosa entre 30 o 35 miligramos. Debemos de hacerlo referenciándonos siempre con el alimento cocinado y también con medidas caseras, medidas fáciles de identificar. Vamos a ver los alimentos que equivaldrían a 2 raciones o 2 intercambios, es decir, 2 sobrecitos de azúcar. Todos los alimentos que caben en un cazo de servir, por ejemplo, la lenteja, la alubia, las legumbres, pues ese cazo serían 2 intercambios. Si ponemos en el plato 2 cazos serían 4 intercambios y si ponemos en el plato 3 cazos pues serían 6 intercambios. Aquí lo vemos, 2 intercambios sería el primer plato, equivaldría más o menos a una guarnición, 2 cazos sería el plato intermedio y 3 cazos pues sería un plato hondo que le quedarían 2 dedos para el borde. Un cazo de lentejas sería lo mismo de una patata del tamaño de un huevo, tendría la misma cantidad de carbohidratos. Y también 2 intercambios, 2 sobres de azúcar, sería cualquier pieza de fruta que tuviera el tamaño aproximado de un puño. Las 12 uvas también serían 2 intercambios. Y luego vamos a ver los alimentos que solo tienen un intercambio, es decir, o una ración, que sería el equivalente a un sobre de azúcar. Si cogemos un vaso y ponemos leche y ponemos el puño, pues hasta donde llega el puño estaríamos hablando de un intercambio y equivaldría a 2 yogures naturales sin azúcar. Y también un intercambio serían 2 dedos de la barra de pan, sería 2 galletas María o sería pues una rebanada de pan de molde. Una porción más pequeña de fruta, un kiwi, una mandarina, sería una cebolla entera y también podríamos tener un intercambio si tomamos pues una pequeña cantidad de cerveza, una cañita. Otra cosa importante en la alimentación es saber el índice glucémico de los alimentos. El índice glucémico significa cuando un alimento se absorbe muy deprisa, por lo tanto eleva muy rápidamente la glucosa, o un alimento eleva la glucosa muy lentamente. Elevan muy rápidamente la glucosa los alimentos que no tienen fibra, almidón o no van acompañados de proteína o de grasa. Por ejemplo, un zumo eleva la glucosa mucho más rápidamente que si se toma la fruta entera. Y si ese zumo se toma de postre de una comida que ha tenido grasa, por ejemplo un cocido, pues la absorción es más lenta que si lo tomamos en ayunas. Un alimento de índice glucémico bajo pues van a ser los alimentos integrales, también los alimentos que cuando cocemos, como por ejemplo el arroz o la pasta, quedan más entero, y también los productos de temporada suelen tener un índice glucémico más bajo que si tomamos una fruta más madura. Y por último, es importante también conocer el etiquetado de los alimentos. El etiquetado de los alimentos nos permite ver cuántas raciones tiene. Siempre va a venir el etiquetado por 100 gramos de peso o 100 centímetros cúbicos si es líquido, y vamos a ver cómo nos pone hidratos de carbono, pues 29. Si hemos dicho que cada ración son 10, 29 serían 30, serían 3 raciones. En muchos de los etiquetados pone de los cuales azúcares. Bueno, los cuales azúcares ya está dentro de los 30, por lo tanto no los tenemos que contabilizar además, sino que ya están
introducidos. Lo único que nos indican, cuanto más alto sea el número de azúcares, es que la absorción va a ser más rápida. En muchos casos ya el etiquetado nos indica ese producto cuántos gramos tiene y por lo tanto si nos dice que tiene 16 o 15 pues sería ración y media. Si nos dice que tiene 20 serían 2 raciones y si nos dice que tiene 5 pues sería media ración. Esto va a proporcionar mucha exactitud a la hora de contabilizar las raciones que tomamos. Como conclusión, decir que el sistema de contaje de intercambios o raciones es un sistema fácil de aprender, está reconocido por las sociedades internacionales y las sociedades nacionales como un método seguro y mucho más beneficioso a la hora del control de la glucosa, sobre todo de la glucosa postprandial, que además luego se ajusta perfectamente con las unidades de insulina rápida que la persona se administra, lo cual hace que la ingesta pueda ser flexible. Y por último, también da la posibilidad de que la persona mejora su calidad de vida, además de su control glucémico, puesto que tiene la capacidad de poder elegir en los diferentes menús que pueda tomar, adaptarse mucho mejor a la alimentación familiar, social, etc. Por lo tanto, es un sistema reconocido que mejora la calidad de vida y mejora el control de la glucosa, fundamentalmente las glucemias postprandiales.